La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast. Desde que Irán atacó a Israel, el mundo espera la reacción de Netanyahu. Netanyahu ha dicho que va a tomar sus propias decisiones, que agradece los consejos, pero que las decisiones serán suyas. En realidad, no ha dejado de bombardear Gaza, pero con la tensión de lo que pueda pasar, se habla menos de lo que pasa. En estos 5 días, las autoridades gazatíes, en manos de Hamás, han denunciado el asesinato de 265 personas en la franja. Israel ha atacado 4 campos de refugiados. Ayer murieron al menos 4 niños, esta misma madrugada 5 niños más. Desde el sábado, la palabra que repite ahora todo el mundo es contención. Desde que empezó el conflicto, la respuesta de Israel a los atentados en los que Hamás mató a más de 1.200 israelíes, van casi 34.000 muertos en Gaza. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. Hola, buenos días. El foco internacional está puesto ahí, en el conflicto entre Israel e Irán, para evitar que derive en una guerra abierta. Es la prioridad de la Unión Europea, cuyos líderes han estado reunidos prácticamente hasta la medianoche. Tenían otros asuntos en la agenda previstos en este último Consejo Europeo, que será antes de las elecciones europeas de junio, pero Gaza, Israel e Irán han ido cambiando los planes. Este es el presidente del Consejo, Charles Michel, que ha pedido en nombre de Europa esta madrugada, un alto el fuego inmediato en la franja de Gaza, donde, como les decía, solo esta madrugada han muerto otros 5 niños por bombardeos de Israel. Israel, un país al que la Unión ha vuelto a respaldar después del ataque de Irán. Los 27 van a sancionar a las empresas que fabricaron los 300 drones y misiles con los que el régimen iraní atacó a Israel. Con esto espera Europa que el gobierno de Netanyahu rebaje un poco la intensidad de su respuesta y le siguen pidiendo contención. Pero Netanyahu va por libre. Y Elena Ayala, buenos días. Hola, muy buenos días. Agradezco a nuestros amigos por su apoyo en la defensa de Israel y todos sus consejos, pero quiero ser claro, tomaremos nuestras decisiones nosotros mismos. El Estado de Israel hará todo lo necesario para defenderse. Netanyahu se desentiende así de la presión de los aliados para evitar un conflicto a gran escala, pero todavía no sabemos nada de su estrategia para dar esa respuesta que dice que va a dar a Irán. El gobierno israelí lo sigue discutiendo. Ángel Villascusa. Netanyahu sí sigue sin aclarar qué harán, pero el primer ministro israelí ha sido claro, lo escuchábamos delante incluso de los ministros de Exteriores de Reino Unido y de Alemania, que la decisión es únicamente suya. Según el representante de la diplomacia británica, David Cameron, Israel ya ha tomado la decisión y van a actuar, aunque Reino Unido espera que sea de una forma que no provoque una escalada con Irán. La comunidad internacional presiona para evitar pasos hacia una guerra regional. Los 27 ayer en Bruselas reclamaron a Israel, pero también a Irán, la máxima contención posible, decía anoche el presidente del Consejo, Charles Michel, un encuentro en el que los 27 quisieron dar una de cal y otra de arena al gobierno israelí y al régimen de los ayatolás, porque decidieron ampliar las sanciones a Irán contra los fabricantes de drones y misiles, pero también exigieron a Tel Aviv un alto al fuego en Gaza. Será esta noche cuando el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, defienda en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la decisión de España de reconocer, en cuanto sea posible, al Estado palestino. Aunque aquí en España el debate político está centrado sobre todo en Euskadi, mañana se acaba la campaña electoral y lo que sigue marcando el tono y los mensajes nacionales son las declaraciones del candidato de Bildu, Pello Ochandiano, aquí en la SER, en las que evitó definir a ETA como un grupo, como una banda terrorista. Alberto Núñez Feijóo pide ahora a Pedro Sánchez que firmen ante notario un compromiso conjunto para poner un cordón sanitario a Bildu. Le esperamos en cualquier notario en los próximos días para comprometer que no volveremos a pactar con Bildu en ninguna institución, salvo que Bildu condene los asesinatos de ETA, colabore en esclarecimiento de los asesinatos donde todavía no se conoce el autor. A Feijóo le respondía la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero. Para el PSOE, el PP no puede hablar de imponer cordones sanitarios porque no se lo ha puesto a Vox. Decía María Jesús Montero que todo lo contrario. El Partido Popular solo puede acordar con una sola fuerza política, con Vox, una fuerza política que nunca condena ni los actos de violencia machista, ni condena los actos que tienen que ver con el racismo, con la xenofobia, con
con la homofobia y no le hemos pedido nunca que acuda a ningún notario. En el abierto le preguntaremos por todo esto al candidato del PNV al Endacari a las 8:30 y Manuel Pradales estará aquí en Hoy por Hoy. Además, hay otro asunto que es noticia esta mañana en la crónica política. El PSOE ha tenido que rectificar y al final va a sacar a 3 fiscales de la lista de comparecencias en el Congreso en la comisión de investigación sobre la compra de mascarilla, el caso Koldo y otros contratos sanitarios durante la pandemia. El Partido Socialista había pactado con Bildu esas comparecencias en el Parlamento, pero esto ni lo apoyaba el fiscal general del Estado ni el propio ministro de Justicia, Félix Bolaños. Enfrente estaba también la oposición de Feijóo y del Partido Popular. Tampoco tiene sentido que los fiscales vayan a declarar a comisiones de investigación sobre temas que están instruyendo y que están conociendo en su condición de fiscales. Es lamentable, insisto, que llevemos a un fiscal a comparecer porque hay una serie de diputados que quieren desprestigiar el funcionamiento de la Fiscalía del Estado. Es jueves 18 de abril. Hoy es el día en que les Corts Valencianes van a empezar a tramitar la proposición de ley de concordia del Partido Popular y de Vox. Ya saben que esta es la alternativa que han diseñado estos dos partidos en la Comunitat Valenciana, pero también en Aragón o en Castilla y León, para sustituir el decreto autonómico de memoria democrática. Saben también que en estas llamadas leyes de concordia el PP y Vox evitan definir al franquismo como una dictadura. Pero eso no es lo único que se va a votar hoy en les Corts. También van a aprobar PP y Vox la tramitación de otras proposiciones que modifican, por ejemplo, el modelo de la radiotelevisión pública valenciana o las obligaciones de transparencia de los cargos públicos. Aunque lo que más ha enfrentado al gobierno valenciano con la oposición ha sido el contenido de esa ley de concordia. Radio Valencia, Natalens, buen día. Buen día. Una ley que debería llamarse de la infamia según la oposición, que anuncia que la recurrirá ante todas las instancias que pueda. Opina que es volver a la España en blanco y negro, supone una involución democrática y blanquea el franquismo. José Muñoz es el portavoz socialista. Hoy Carlos Mazón es el presidente de solo una parte de los valencianos, de aquellos valencianos que defienden a los represores de las libertades, de la igualdad y de la esperanza que significó el régimen democrático de la Segunda República. Pero Vox y el PP afirman que esta ley no hubiera hecho falta si con la ley actual no se hubiera roto el consenso. La Segunda República no fue ni pura ni ejemplar. Según el popular Miguel Barrachina, se reconoce también a las víctimas de ETA, que ahora los socios de Sánchez niegan como organización terrorista. Permite respetar y tributar homenaje a las víctimas del franquismo, pero también recordar a aquellas víctimas del terrorismo, y a día de hoy socios preferentes del gobierno de Pedro Sánchez siguen negando la existencia de terrorismo. La novedad más destacada es Astres, que se remonta hasta 1931 para incluir a la Segunda República. Hasta luego, Ana. Hasta luego. Ayer les contábamos cómo Reino Unido ha prohibido que los nacidos a partir de 2009, los que ahora van a cumplir o tengan ya 15 años, compren tabaco, y de por vida además. O cómo en Turín, en Italia, no se va a poder fumar en espacios públicos si tienen a otra persona a menos de 5 metros y esta persona no lo consiente o le molesta. Bueno, aquí en España la ministra de Sanidad no descarta implantar estas mismas medidas. Aunque los expertos tienen algunas dudas, sobre todo dudas legales. Dicen que hay que estudiar primero si esto sería posible legal en España o cómo hacerlo. Mariola Lourido. Las medidas son buenas y eficaces, dicen los expertos, pero hay división de opiniones. Primero, el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo duda de la viabilidad legal en España de ir prohibiendo la venta del tabaco por generaciones. Francisco Pascual. Precisamente el problema es si medidas de este tipo tienen un encaje legal y que necesita un informe jurídico para ver la viabilidad. Raquel Fernández, de No Fumadores, cree que solo es cuestión de voluntad. Y si un gobierno conservador como el de Reino Unido ha podido implementar esta medida en su país, pues nosotros en España también tenemos que poder hacerlo. Segundo, en el comité ven muy difícil el consenso político y económico. Consenso político lo veo de difícil encaje y por otro lado habría una presión muy importante por parte de la industria tabaquera. En No Fumadores quieren que la restricción se incluya ya entre las reformas legislativas del plan. Y esperamos desde No Fumadores que el resto de fuerzas políticas lo apoyen. Nueva Zelanda fue el país pionero con una ley de prohibición de la venta del tabaco. Hace unos meses el nuevo gobierno conservador la eliminó. Sanidad, además, ha tenido que restringir el uso de un medicamento contra el cáncer, el cisplatino, porque reconoce que hay problemas de suministro. Es un fármaco que se usa sobre todo contra los tumores en los ovarios o en los testículos. Adela Molina. Las dificultades de suministro empezaron hace meses cuando algunos fabricantes, como Pfizer o Abbott, notificaron a la Agencia Española del Medicamento problemas en algunas de sus fábricas para la producción de cisplatino. Este principio activo se emplea para el tratamiento de cánceres metastásicos o avanzados de pulmón, testículo, vejiga, ovario y células escamosas de cabeza y cuello. Para evitar que afecte a los pacientes y hasta que la distribución se normalice, la agencia, junto a varias sociedades médicas, recomiendan a los profesionales sanitarios que restrinjan su uso a los
los casos imprescindibles, aquellos que supongan comprometer la curación o supervivencia del paciente o los que no tienen alternativa farmacológica. Además, se han activado medidas como el mecanismo de solidaridad europeo que se creó el año pasado para paliar los problemas de desabastecimiento de medicamentos. Se espera que la situación se solucione en unas semanas. Los dos hombres acusados de violar a una menor en 2019 en Manresa, en Barcelona, finalmente han sido condenados solo a 4 y a 3 años y medio respectivamente de prisión. Lo que ocurre es que en este caso la Fiscalía pedía para ellos 24 años de cárcel. Pero para evitar un juicio largo, la víctima llegó a un acuerdo con ellos, que reconocieron haberla drogado y violado. Pero con este acuerdo y una compensación económica han conseguido esa rebaja de pena. Radio Barcelona, Sergi López, buen día. Hola, buen día. Los acusados reconocieron ayer ante el tribunal que la noche de los hechos, de madrugada, encontraron a la víctima sola por la calle y la invitaron a subir a su vehículo. Allí, aprovechando que ella se sentía mareada por una bebida que le habían dado los jóvenes, la violó primero uno y luego el otro agresor. A cambio de la confesión, la sala aplicó a los violadores los atenuantes de dilación indebida y reparación del daño y rebajaron la pena, como decías, a 4 años para uno de ellos y a 3 y medio para el otro. Además, tendrán que pagarle a la joven 20.000 euros cada uno como indemnización. Fuentes judiciales apuntan que la Fiscalía y la víctima accedieron al pacto para ahorrarle a la joven tener que volver a declarar y rememorar los hechos. Y ya sabemos cuánto dinero nos va a costar el cambio climático dentro de 25 años, 38.000 millones de euros, Javier Ruiz Martínez. Los investigadores alemanes del Centro PIC de Potsdam colorean un mapa con distintas escalas de rojo que indican el descenso de ingresos estimado en cada región, ligado a la falta de lluvias y el calor. Para Europa, en declaraciones a la SER, el investigador Maximilian Kotz habla de un descenso de ingresos del 20%, que también se aplica a España. Para Extremadura y Andalucía, el dato es del 25% de bajada. Se considera que los efectos de la falta de lluvias y el ascenso de las temperaturas afectarán a todos los sectores económicos, sobre todo el turismo y la agricultura. En cuanto a países del mundo, solo se salvan los que están por encima del paralelo 60 norte, por ejemplo Canadá. El resto sufrirán un descenso de ingresos del 19%. Los más afectados, con una bajada del 30% de la riqueza, serán el África sahariana, el centro de Sudamérica y todos los países de Oriente Próximo. Esta mañana, en el tiempo en el que conectamos con dos compañeros de dos de nuestras emisoras, Daniel Rodríguez desde SER Toledo. Hola Daniel, buenos días. Buenos días, Astre. Y en Bilbao, por si tuviera poco con la campaña, Isabel León. Isabel, egunon. ¿Qué tal, egunon? Mira, iba a empezar contigo, pero es que Dani me propone una noticia, es imbatible. Se ha hecho viral cómo cocinan unas migas, Dani, en una hormigonera. Sí, una hormigonera portátil, de esas de obra de toda la vida. Los ideólogos son la empresa de eventos de San Pablo de los Montes, Avanti Group. Uno de sus fundadores, Adolfo González, nos ha explicado que todo surgió ante la necesidad de hacer migas pues para cientos de personas. No es una tontería, venga, pues vamos a llevarlo a cabo, tal, y al final pues compramos la hormigonera, la adaptamos un infiernillo y empezamos a dar de comer a todo el pueblo en una feria aquí de San Pablo de los Montes. Pero esperar que se han animado con otras elaboraciones, por ejemplo, palomitas de maíz. Y en plan hacer así palomitas para todos los niños, echamos un poquillo de aceite, nos le vamos a echar ahí bolsas de palomitas y ya ves que salían ahí palomitas para un regimiento. ¿Quién quiere un robot de cocina pudiendo tener una hormigonera? Nos lo podemos llevar el domingo para el especial electoral en Bilbao. Pero de momento, Isabel, la Diputación de Álava, que ha detectado una quincena de delitos arqueológicos en los 3 últimos años, y lo llamativo aquí es que casi todos estos delitos contra el patrimonio arqueológico lo protagonizan personas lo que podríamos llamar detectoristas. Eso es, al parecer es una moda que está proliferando en los últimos años. Han pillado a muchos infraganti, como el caso de un ciudadano británico al que sorprendió la policía en la localidad de Alavesa Belanda, cerca del pantano, detector de metales en mano, aunque sin nada encima. Curiosamente, días después devolvió por correo una moneda al Museo de Arqueología de Álava. Javier Fernández es el jefe del Servicio de Museos de Arqueología de la Diputación Foral. Intentar concienciar a la gente que el hecho de que tú te quedes con una moneda, pues hombre, puede no tener una gran trascendencia así desde el punto de vista económico, tal, porque son monedas de escaso valor en muchos casos, pero sobre todo se ha privado de una información histórica arqueológica muy interesante y luego, sobre todo, te has apropiado de un bien que es de dominio público. Intención, llamar a la conciencia social, porque ahora mismo la evidencia de los agujeros practicados al extraer los objetos está confirmando que no existe. Y las reacciones a la despedida de Raúl García, al anuncio de que cuelga las botas,
que son distintas, tienen su aquel si hablamos con los árbitros. Eso es, hemos charlado en Ser Deportivos con David Fernández Borralán, que en 20 segundos resume con esta anécdota quién ha sido para ellos Raúl García. Recuerdo que el Vicente Calderón le pitió una falta por zona media de campo y era a favor de él y tal, y me protestaba, y yo digo, oye, Raúl, que es a favor tuyo, y seguía protestando. Digo, Raúl, es que ya, digo, no te entiendo ya. Y le decía eso porque hasta pitándole falta a favor de él, aquel día, no, pero es que el anterior y tal, y yo ya digo, mira, imposible. Imposible, esa es la palabra. En más de 800 partidos solo ha sido expulsado 6 veces en Liga, pero en su carrera ha recibido 206 tarjetas amarillas. 206 amarillas. Bueno, y una imagen, Dani, muy poco habitual, un lince que se ha pasado por un pueblo de Albacete. Sí, el lince de Munera, que no es el apodo de un boxeador, es que un lince ibérico se dio una vuelta por las calles de esta localidad de la provincia de Albacete para sorpresa de los vecinos con los que se cruzó. El alcalde de la localidad es Desiderio Martínez. Eso es una incógnita, la verdad que es raro que estos animales que son tan difíciles de ver en el campo y lo hayamos tenido el privilegio de poder verlo en la ciudad. Bueno, uno de esos vecinos alertó a la policía local, que le guió hasta el entorno natural donde fue perdido de vista. El animal se presupone que pudo llegar desde la provincia de Ciudad Real en busca de comida. Singular, desde luego. Dani, Isabel, gracias. Hasta luego. Hasta luego, un abrazo. Adiós. Nuestra recomendación de esta mañana, la recomendación cultural, es un disco que le ha gustado mucho a Pepa Blanes, el último de Vampire Weekend, con la misma esencia de siempre, esta banda puesta en este caso por el sal, el jazz y el soul, para hacer una fotografía de Nueva York, Pepa. Fueron un grupo de moda, pero Vampire Weekend demostró que eran algo más. A la vista está que han sabido evolucionar con su música sin venderse a modas o expectativas. Hoy les recomendamos por ello su nuevo disco, Only God Was Above Us. Solo Dios está por encima de nosotros. Es la frase que pronunció, por cierto, un pasajero del vuelo que sobrevivió tras un accidente en 1988. 16 canciones como esta, en la que puede encontrarse el alma de la banda, pero donde incluyen algunas notas de jazz, trip hop y hasta soul. La idea era hacer un disco puramente neoyorquino que recorriera la historia reciente de la ciudad, de su ciudad, desde su infancia antes del 11S hasta hoy. Por ello no dudan en dedicarle una canción a Mary Bone. Fue una marchante de arte y evasora fiscal. En el disco hay de todo, canciones con más ritmo y también momentos en los que se dejan llevar, como en Hope, que dura casi 8 minutos. Por cierto, que los Vampire Weekend van a estar a finales de mayo en Barcelona, dando concierto en el Primavera Sound. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.